Ahora sí, como corresponde. Disculpen mi furcio, pero bueno, nosotros los conductores no somos perfectos. Pese a que Brian los viernes y Vicky también el mismo día lo demuestran. Exactamente. Bueno, señoras y señores, les voy a contar, hoy tenemos historias oficiales, porque les voy a contar justamente una historia que tiene raíz en algo que sucedió en la realidad, ¿no? Estamos hablando de un documental que se llama 13 de noviembre, Terror en París. Como decía al comienzo, un documental del año 2018, es decir, obviamente no es viejito, pero se nos pasó del radar de estrenos. Viste que uno ahora, lo que decíamos recién en el bloque anterior, uno todo el tiempo quiere ver lo nuevo, lo que recién salió, y casi que lo que va pasando queda muy atrás. Entonces algo del 2018, estando en el 2022, parece que fue hace 1000 años. Bueno, tenemos a 40 testigos y socorristas que comparten sus historias sobre los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. Esa es la premisa. El saldo, digamos, de estos atentados es de 130 muertos y 350 heridos. Y estos atentados después se los adjudicó ISIS. Y tenemos varias cuestiones. Por un lado, que estos atentados fueron en varios lugares, digamos, empezaron a una misma hora, pero en distintos lugares de París. Es decir, fue como una cosa de decir, todo al mismo tiempo, nunca van a poder atender todo a la vez. Y fue más o menos lo que terminó sucediendo. Vamos a colapsar el sistema de emergencia. Exactamente, y más o menos que sucedió. El primero de estos ataques sucedió en las afueras del estadio de Francia, en Saint-Denis, mientras jugaba la selección contra Alemania, la selección local contra Alemania. Lo interesante de esto es que acá, al tener tantos puntos de vista, tener tantos testimonios, se puede reconstruir justamente algo desde distintos, casi como tener muchas cámaras de un solo hecho, ¿no? Como cuando pasa algo hoy y 10 personas lo graban con el celular y vos podés verlo desde este costado, desde este otro. Bueno, entonces, a partir de estos testimonios lo que podemos conocer es que esta primera bomba que explota, estos fueron atentados suicidas, ¿no? Como se suicidaron los terroristas explotando. Estos, por ejemplo, uno de estos por lo menos iba a suceder adentro del estadio. Y lograron evitar que ingrese porque no tenía entrada para ingresar al estadio. Y solamente por una cuestión de no tener entrada, esta persona no ingresó y lo hizo detonar en las afueras. Y lo interesante es que se comparte un poco. Tratan de no plagar tanto el documental de imágenes de archivo de medios y demás, pero algunas cositas hay. Y por ejemplo, tenemos la transmisión del partido desde donde se escuchan las explosiones de afuera. Recuerdo. Tremendo eso. Me reacuerdo del momento. Y cómo los jugadores de fútbol se dan vuelta y miran para afuera. Pero también tenemos el testimonio de François Hollande, que estaba ahí adentro del partido y que se enteró que estaba empezando a suceder unos atentados en los alrededores y cuenta por qué tomaron la decisión de no informar a las personas que estaban mirando el partido ni detener el espectáculo. Entonces, bueno, empieza justamente a partir de este testimonio y a partir de esta primera historia se empiezan como a entretejer todo lo que va a suceder después, ¿no? Como una especie de avalancha que comienza. Siento un poquito fuerte la cortinita. No sé si soy yo o no, pero por las dudas. Somos todos, Vicky. Todos somos lo mismo. Todos somos Vicky. Todos somos Vicky. Bueno, y a partir de eso lo que sucede es que empieza a haber en distintos bares, los bares como con mesitas en la calle, en la vereda, empieza a haber tiroteos y más explosiones de bombas en distintos lugares de París, todos alejados entre sí, algunos más cerca entre sí, pero todos alejados. Y algunos también eran tiroteos. Y era gente que se bajaba de un auto, tiroteaba a todos y se iba. Entonces no sabemos si esas mismas personas eran las que después por ahí iban a otro punto o cómo fue ese circuito. Y digamos, la noche cierra, esta noche eterna, cierra con lo que sucede, el atentado en Bataclan. Que Bataclan era un lugar de recitales en donde estaba tocando Eagles of Death Metal,
y a donde ingresaron justamente los terroristas y se tomaron mucho tiempo para asesinar a las personas que estaban ahí adentro. La diferencia entre los otros lugares era lo público y lo expuesto de lo que estaba sucediendo. En este lugar estaban en un teatro, adentro, nadie afuera sabía lo que estaba pasando y adentro estaba todo absolutamente en un descontrol desquiciado. Es muy interesante porque trata como justamente lo que te decía antes, de no contaminar los testimonios. Algo interesante es que nunca mencionan a ISIS en el documental. Hablan de los terroristas. Como tratan de no buscarle, digamos, la vuelta periodística, política del asunto. Sí, igual hay un tema a nivel global que tiene que ver con evitar mencionarlos para no darles entidad. De hecho, la denominación que el mundo debería adoptar en relación a esta idea es de decirles Daesh, que a ellos les molesta. Porque ellos justamente lo que quieren es ser considerado un Estado islámico. Entonces vos le decís Daesh y es como o sea, me refiero a ellos, pero los ninguneo. Mirá. Así que esa es la recomendación a nivel mundial que se realiza a nivel periodístico. Pero acá había como una intención que tiene que ver, digamos, con lo que los propios directores dicen, que tiene que ver con sacar esa discusión de plano y hablar como desde lo humano. Desde, bueno, los terroristas, que son los que hicieron esto, no ponerles ni nombre, ni apellido, ni nada, y las víctimas y también cómo fueron viviendo todos esos momentos. Es interesante porque parten desde los primeros minutos del día. Es decir, esas cosas como de verdad, cómo empieza un día común y corriente y uno nunca sabe dónde puede llegar a terminar. Son 3 episodios de 1 hora cada uno, más o menos. Sí, 1 hora cada uno. Se ven volando, digo, es como muy atrapante la forma en la que le dan lugar a las personas para contar el testimonio y cómo están ordenados estos testimonios para que de alguna manera tenga un recorrido cronológico y uno pueda hacerse la idea de cómo fue sucediendo esa noche. Y después, de verdad, las personas que participaron son personas que, si bien se conmueven y están 100% movilizadas por lo que les sucedió, son personas muy generosas en cuanto a contar todo con lujo de detalles. O sea, cuentan literal el minuto a minuto de lo que vieron, de lo que sintieron, de lo que pensaban. Y eso es re interesante porque aparece muchas veces, por ejemplo, esto de una actitud, de la actitud que tiene una persona cuando piensa que se va a morir en el instante siguiente. Y ellos lo describen y eso es como algo que no está mucho en el plano de los que estamos viviendo la normalidad sin pensar en eso o sin tenerlo tan cerca esa posibilidad. Y ellos hablan desde un lugar muy sentido de esa sensación, se conmueven mucho y hablan, por supuesto, de todo lo que vieron. Y eso es increíble. El documental está dirigido por los hermanos Jules y Gideon, creo que se dice, Naudet, que son sobrevivientes de los atentados de las Torres Gemelas. Wow. Los directores. Ellos estaban, escuchen esto, es tremendo. Cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, ellos estaban filmando un documental sobre el día de un bombero en Nueva York. No. Sí. Mira. Y esas imágenes que tomaron son las imágenes que están en la película 911. La película, 911, del 2002. Así que si la quieren buscar y rastrear, van a encontrar como un antecedente. Qué loco de estar estos. justo en Y aparte, en el lugar. La vida de un bombero, ¿entendés? Sí, Digo, sí, nada, estaba ahí. Tremendo. Increíble. Así que bueno, nada, muy, 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 muy tremendo. Y va a ir recorriendo justamente. Lo primero que vamos a encontrar es como una historia, por ejemplo, más. No quiero decir light porque es todo terrible, pero digamos va creciendo en intensidad de terrible el documental, eso quiero decir. Digo, tenemos en principio esta historia de este hombre que explota y va a estar contada desde un punto de vista de un padre que su hijo va al baño y de repente explota todo. No. Y no sabe dónde está su hijo. Bueno, su hijo está vivo. Digo, hay como una cosa de distancia todavía. Y después nos vamos a ir metiendo cada vez más adentro en cuanto a las personas que ya lo vieron como más de cerca. O sea, como personas que estaban en un bar y de repente explosión, o de repente tiros, o de repente vidrios volando por todos lados, y cómo fue el proceso para entender lo que estaba pasando. Y además el testimonio de los rescatistas, que son justamente los que llegaban al lugar y de repente había decenas y decenas de personas con heridas que ellos no entendían por ahí y tenían que empezar a armar como si fuesen hospitales
en la calle. Las tiendas de campaña, como se denominan. Exactamente. Y cómo lo vivieron también ellos, porque más allá de que puedan ser bomberos o que puedan ser policías o que estén de alguna manera preparados para rescatar, ese tipo de situaciones son especialmente delicadas para la sensibilidad, ¿no? de las personas. Y aparte de que ellos estaban atendiendo en un lugar y les estaban diciendo que acababa de pasar lo mismo en otro lugar. No, tremendo. Hay algunos registros de grabaciones de llamadas telefónicas justamente a los servicios de emergencia, y te va haciendo justamente como un cronograma para que vos entiendas que literalmente cada 15 minutos explotaban los teléfonos de gente llamando que estaba pasando eso, y ellos por ahí le decían, sí, ya tenemos reportado esto, pero ¿dónde es? No, en tal lugar. Y era otro, ¿entendés? Como cosas así que decías, esto es terrible. Y donde se va a detener mucho más tiempo justamente es en esto de Bataclan, que para mí es como una historia impresionante, porque en el teatro había como, no sé, casi 2.000 personas, creo, había. Mucha gente. Mucha gente. Y imagínate, digamos, lo que uno a veces lo veía en el plano, cuando te muestran el plano y te van mostrando todo el tiempo cómo fue la circulación de los atacantes y de las víctimas, te lo va mostrando como desde un plano cenital y te dice, bueno, estos se movían para acá y estos estaban por allá. Y vos por ahí te lo imaginás como en chiquito, porque estás viendo un plano y no entendés las distancias. Pero hay como algunas referencias que te van completando la idea, y en ese momento te van a contar más o menos, no sé, 15 personas que sobrevivieron, van a contar desde distintos lugares del teatro cómo fue el ataque, cómo lo vivieron, y cómo se escaparon o cómo los rescataron, porque en este lugar lo que termina de suceder es que se toman mucho tiempo para atacar. Por esto que decíamos al principio. Había gente adentro que estaba todo cerrado, digamos, no era un lugar a la calle. Entonces tardan en darse cuenta que algo estaba pasando ahí adentro. Mucho más tardan en ir al lugar. Y en el medio hay personas que se encerraron en un ducto de ventilación, como en las películas, sí. Digo, como vieron un agujerito y se metieron. Como John McClane. Estaban metidos entre el techo del lugar, y estuvieron ahí por horas sin saber si podían salir. Ya estaban evacuando el lugar y ellos seguían ahí adentro porque no se animaban a salir. Fue tremendo, sí. Me acuerdo patente. Y después había personas que ahí adentro lo que se produce es algo muy extraño, que es que estos terroristas que tenían que explotarse en algún momento, terminar la noche después de tirotear y todo eso, tenían que explotarse. Hay dos que deciden no hacerlo. Sí. Y toman como secuestradas a varias personas de adentro que habían sobrevivido, digamos, al primer ataque, y cuando descubren que estaban vivos, los juntan como un grupo, justamente, no sé, de 10, 15 personas, 20, y se los llevan adentro de un pasillito. Y a partir de ese momento empiezan las negociaciones con la policía desde afuera. Negociaciones que no iban a llegar a ningún lado porque nadie pedía nada. Simplemente estaban dilatando el momento en el que iban a terminar de explotar la situación. Y hay personas de las que estuvieron ahí hasta el último minuto, inclusive interactuando con los secuestradores, que cuentan cómo fue esa experiencia, porque dan su testimonio. Es increíble. Tremendo. Es increíble. A mí me sorprendió muchísimo como un documental tan testimonial, ¿no? Como todo puramente basado en el testimonio puede ser tan fuerte, tan poderoso, y tan lleno de información. Uno lo puede recordar desde acá, pero la verdad es que cuando cuentan la trascendencia que tuvo, no lo puedes creer. Mira, hay una capa que a mí me súper sensibiliza todo el tiempo porque yo me acuerdo, si en un momento lo conté, yo fui socorrista en la época en la que Coca-Cola traía, después fueron otras empresas, pero en una época, fines de los 90, que traía muchísimos artistas acá, Coca-Cola in Concert, o sea, más allá de la marca, porque es importante, porque era la única que importaba shows y festivales y un montón de cosas. Yo agarré toda esa época. Y me sensibiliza mucho porque hay mucho tema de protocolos y mucho tema de lo que es el tratamiento de la víctima y de evaluar la situación. Por ejemplo, y les cito acá una imagen de una película, cuando en Pearl Harbor, cuando en un momento siguen trayendo soldados y traen más, y en un momento la enfermera empieza a marcarlos. Bueno, eso es lo que marca, a ver, es duro
pero tenés que clasificar a la gente cuáles tienen mayor posibilidad de sobrevivir que las que no, porque los socorristas, los que pueden asistir, son unos solos, y la vida del socorrista vale el doble que el socorrido. ¿Por qué? Porque si se pone en riesgo, puede privarse de seguir socorriendo a más gente. Claro. Entonces, yo muchas veces lo he contado y muchos me han dicho, no, pero ¿cómo puede ser? Porque vos estás preparado, vos estás capacitado, estás entrenado, y tu vida no vale el doble en un tema monetario, sino porque podés seguir salvando. Entonces, hay un momento en el cual... Es una cuestión estratégica. Hay un momento en el cual tiene que tomar la decisión, la durísima decisión de si salva o no salva. Y eso es durísimo. Cuando vos contabas que venían pasando esta sucesión de hechos, de atentados, en estos socorristas se activa esto, el hecho de evaluar. De esas y se te caen las lágrimas. Durísimo. A ver, la escena de Yo Robot, cuando ¿por qué elige salvar? Y porque elige al niño, porque tenía más proyección de vida. Claro. Son decisiones durísimas. Sí, una madre embarazada, por ejemplo. Exacto. A ver, la famosa frase, niños y mujeres primero, ¿no? Más allá de sacando esta capa de machismo, ¿no? Pero hay un tema de evaluar cuáles pueden tener una mayor proyección de vida y de salvarse que el resto. Sí. Bueno, hay un montón de historias de ese tipo, te imaginarás. Digo, ellos llegaban a un lugar donde había gente. Una en particular, dice uno de los bomberos, dice que había una mujer que le decía, no sé, ponele... Voy a decir algo que no es, pero como para que se entienda. Digo, le dice, no sé, me duele el pecho, ponele. O me duelen las costillas. Y dice, bueno, sentate, porque cuando tiene ese tipo de heridas hay que sentarlo. Y se va a atender a más personas. Quédate sentada. Y dice, espérame. Cuando vuelve, ya no estaba viva. Porque no podían determinar el nivel de la herida que tenían todas las personas que estaban ahí. Acá el productor me pasó lo que se denomina triaje, que es el nivel de urgencia del 1 al 5, y dice el tipo de urgencia: el 1, resucitación; 2, emergencia; 3, urgencia; 4, urgencia menor; 5, sin urgencia. El color respectivamente es rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Y el tiempo de espera, por ejemplo, dice atención de forma inmediata en el caso 1, de 10 a 15 minutos, 60 minutos, 2 horas y 4 horas respectivamente. Bueno, y en ese sentido también están no solo las decisiones que tienen que tomar los rescatistas, sino justamente en esta última instancia en donde se enfrentan a los terroristas, es la decisión de las fuerzas de seguridad. Claro. Que tienen que tomar la decisión. O sea, se estaban dando cuenta que los tipos estaban dilatando la situación, pero que no iban a llegar a nada. No era que se iban a entregar, no era que... Tu urgencia es rescatar a los Entonces, secuestrados. Bueno, y ellos estaban adentro de un pasillito, estaban los terroristas con todas las personas que estaban usando básicamente de escudo ahí adentro. Y era, ¿se van a explotar y van a morir todos? ¿O podemos intentar entrar y salvar a algunos? ¿Qué hacemos? Sabiendo que quizás se arme una balacera y muchos de los que estamos queriendo ir a salvar se mueran. ¿Qué hacemos? Entonces, esa decisión y cómo cuentan los que estaban adentro cuando empieza a pasar todo el conflicto, el enfrentamiento, es una cosa increíble. Así que la verdad... Súper recomendado, ¿no? Súper recomendado para conocer esta historia. Más que el súper recomendado, hay que ponerle estrellas. No, para mí es un 5. Para mí es un 5. De verdad me sorprendí muchísimo y me encantó. Todas las historias que contaron me parecieron increíbles y obviamente terminás como... Para mí está muy bien manejada la emoción porque, digo, al final de todo llorás. Digo, no llorás al principio, llorás al final. Como está todo muy, muy, muy armado para que vos termines ahí con ese golpe de decir, bueno, esto es lo que significa. Muy bien. Porque, perdón, pero hay como un mensaje muy interesante que tiene que ver con esto de cómo se supera esto y una potencia muy fuerte puesta en dónde encontraron estas personas esa esperanza para sobrevivir a ese mismo momento en el que ya había personas que decían, no doy más, me quiero desmayar. Tipo, desmayarme, apagar la tele y que pase lo que tenga que pasar. Y es donde encontraron esas personas y tiene mucho que ver con el amor. Y eso para mí es maravilloso. Muy bien, entonces quedan 5 estrellas. Terror en París. Sí. Que pueden ver en... Netflix, 13 de noviembre, Terror en París. Muy bien. Y hablando de terror, el terror del aburrimiento. El amor de las orejas que hacen bailar la cera y la derriten para que esos pelitos que están saliendo en una oreja adulta disfruten con lo que elige y selecciona el señor Brian Ozark.
vibren y se pongan felices. Bueno, como hablamos de París, vamos a escuchar una canción, vamos a viajar en el tiempo también. Lobo, hombre en París, de La Unión. ¿Te acordás? Sí, te acordás. Nunca me lo olvidé. Bueno, pertenece a la banda justamente La Unión, del álbum Mil Siluetas, álbum debut, ¿sí? Allá por el 84. Temazo. Es una banda española, una banda de rock española, que en su momento la pegó muy bien. Está basada en la letra de la canción en el cuento de Boris Vian, un francés que escribió, a ver, si hablamos en su momento, y que me lo vapulearon, pero no importa, un polímota. Acá tenemos a otro, y acá está anotado. La palabra nadie la vapuleó. Novelista, dramaturgo, poeta, música, jazzista, ingeniero, periodista y traductor. Todo esto hacía este muchacho. Dentro de todo esto escribía cuentos cortos y ahí escribe la historia del hombre lobo, este muchacho francés. Volviendo a la banda, fue una banda que tuvo mucho éxito en España y en Latinoamérica. De Loop. La pegó muy bien acá, fue muy radial. Yo me acuerdo de escucharla en las radios y funcionó muy bien. Antes que nazca Vicky. Y escuchar, porque querés hablar ¿vos querés peinar canas? Mirá. Pensé que vos querías. Hiciste un gesto de extraño. Tropa, no te adelante. Este con la bolsa, el otro que peina. Pero esperá que llega. Vos viste lo mismo que yo. Yo no vi nada. Dije peinar canas, se continúa. Bueno, no importa. O sea, fue hasta el fondo. El peto. Bueno. En México logró ingresar a través de los Parchís. Bueno. Me encanta. Y uno dice los Parchís, me fijé, siguen vigentes. Es un grupito de niños que cantan canciones. ¿Son los mismos niños? No lo tan grandes ya. Pero son niños de 60 años. Como el Chavo, ¿viste? Del 79, cada 2-3 años tenés unos Parchís nuevos. Otra cosa claro, una boy band. Bueno, ahí andan. Cuando tocaban en Mar del Plata. Sí. Impresentable. Otra que Cromañón. No sabes lo que era. Tablones, gente amontonada. Ay, no, por favor. No, un desastre. Bueno, por último, en Chile son conocidos por una banda venezolana que se llama Témpano, que también en algún momento hemos escuchado, rock venezolano, y ingresan por esta versión, porque obviamente estaban bajo el régimen de los militares, ¿sí? Censura de la mano de Pinochet, y los conocen a La Unión por este cover y después empiezan a hacer, o sea, fíjense los vericuetos para conocer a esta banda española y que se hizo conocida más que nada por los covers, porque fue tan bueno el tema, les fue tan bien que bueno. ¿Viste? Ahora viene. No, es una cosa de loco. Por último, datito de ahora, en el 2020 anunciaron su disolución, me armó un quilombo, parece, entre los músicos, porque Rafa Sánchez, ¿no? El cantante, el que dijo, anunció, y salió el guitarrista a decir, no, pará. Nos estamos separando porque él quiere. Dice, lo que está buscando es llenarse de plata, está buscando una reunión. No, se armó una... No. Mucha polémica. El tole. Así que bueno, en el 2020 están separados, pero parece que no en buenos términos, veremos dónde va a parar eso. Y bueno, sin nada más que aclarar, vamos a darle play a escuchar Lobo, hombre en París, de La Unión.